Dirección General de Impuestos Internos anunció que durante el primer cuatrimestre del año las recaudaciones alcanzaron a 253.429.4 millones de pesos para un cumplimiento de 103.3%. Y esta noticia llega en un momento importante, y es que hablar de que las recaudaciones aumentaron en 15.1% cuando se compara con el mismo periodo del año pasado implica una mejora administrativa innegable, debido a que cuando uno compara el crecimiento en las recaudaciones con el crecimiento nominal de la economía, es decir, el crecimiento del producto más la inflación, y se da cuenta que las recaudaciones están por encima de esto, de verdad que habla de un gran trabajo que se está haciendo desde la Dirección General de Impuestos Internos para mejorar las recaudaciones en un momento donde el crecimiento económico está por debajo del proyectado en el presupuesto general del Estado. Nuestras felicitaciones para la principal institución recaudadora del país por el gran trabajo que está haciendo, llevando también una mayor tranquilidad a las decisiones públicas respecto de los recursos necesarios para ir en auxilio a los más vulnerables y de alguna manera sustentar los programas de protección social en momentos donde la economía comienza a despegar en medio de esta incertidumbre global que comenzó con la invasión rusa a Ucrania, y aunque la inflación ha cedido, todavía permanece de alguna manera cierta incertidumbre, pero la economía dominicana va a crecer por encima de las economías de la región y va a seguir siendo una de las más confiables para la inversión extranjera directa. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia
de economía y finanzas que tiene la República Dominicana. Y como dijimos en la parte introductoria, el trabajo que ha venido haciendo la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, lógicamente habla de que ha habido un gran esfuerzo por realizar mejoras administrativas. Si bien es cierto, hay un elemento que tiene que ver con que en marzo están los anticipos que hay que pagar y eso aumenta de alguna manera las recaudaciones, pero fundamentalmente en el tema del impuesto sobre la renta a las empresas. Hay que decir que se compara con igual periodo del año anterior y el crecimiento, como dice la principal institución recaudadora del país, fue de 15.1%. Entonces, cuando uno descompone lo que ha habido durante el primer cuatrimestre del crecimiento económico, que ha estado por debajo de lo que está establecido en el presupuesto nacional. El último conocido fue de 2.1% y en promedio está en 1.4, 1.5%. Y uno ve que la inflación está por 5.9 y uno suma eso y está por debajo del crecimiento de las recaudaciones, pues lógicamente uno podría decir prima facie que se ha producido una mejora administrativa, por lo menos durante el primer cuatrimestre del año, que ha coadyuvado a un aumento en las recaudaciones. Lo digo porque muchas veces la gente me dice, tú no estás siendo muy complaciente hablando de mejora administrativa. Bueno, tiene que haber algún elemento que explique que las recaudaciones están creciendo al nivel en que están creciendo, a pesar de que ha habido una ralentización de la actividad económica en el país. Pero vamos a ver las láminas del crecimiento y de lo que pasó en marzo, que fue el mes donde hay que pagar los anticipos. Vamos a ver, señor director, las láminas que nos mandó o que pudimos obtener vía la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a ver que la recaudación en abril, y cuando hablo de marzo, es que marzo es donde se pagan los anticipos y ya en abril es que se reputan como recaudados, ¿no? Entonces ya en el mes de abril las recaudaciones fueron de 74.290.6 millones de pesos. Entonces alguien me podría decir, sí, Fabricio, aquí está el efecto de los anticipos que se pagan en el primer trimestre del año. Ok, pero se está comparando con el mismo periodo del año anterior donde también se pagaron anticipos. Entonces, estamos viendo que ha habido una mejora o que está habiendo una mejora a nivel administrativo en prima facie, como dijo, porque no tengo otros elementos para decir cómo crecen las recaudaciones a pesar de que ha habido una ralentización de la economía o del crecimiento económico y que la inflación ha cedido. Y cuando digo el crecimiento nominal de la economía, señores, es sumar el crecimiento, el IMAE, el índice mensual de actividad económica, más la inflación, y si eso es menor a el crecimiento de las recaudaciones en términos nominales, pues lógicamente ha habido algo que lo esté explicando más allá del ciclo económico. A eso es que me estoy refiriendo. Vamos a seguir, señor director, para ver otras láminas. Y es que hay que decir que las recaudaciones estuvieron 8.144.6 millones de pesos por encima de la estimación inicial para abril del año 2023. Es decir, se ha recaudado más de lo estimado. Entonces, aquí es una buena noticia, digamos, para las finanzas públicas, que se esté recaudando por encima de lo estimado en un momento donde el crecimiento es menor al proyectado originalmente. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver el tema del cumplimiento. Hay que decir que también 6.095 millones más que en abril del año 2022. La primera fue trimestral o cuatrimestral y esta mes a mes. Vamos a seguir, señor director, con la última lámina, que quería ponerme aquí, y hay que decir que en el mes de abril hubo un cumplimiento de 100.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que se estuvo por encima de la estimación que tenía la DGII, que está establecida, ¿no?, en sus parámetros para cumplir con las recaudaciones que están establecidas, cuáles son sus metas. Para el primer cuatrimestre, vamos al piso, señor director,
Para el primer cuatrimestre es de 103.3%. Para el mes de abril, que es el mes de la estacionalidad, donde se comparan cuánto se recaudó fundamentalmente por los anticipos y se compara con el mismo mes del año anterior, pues ahí estamos viendo que también hubo un cumplimiento, estuvo muy por encima de lo que originalmente se había estimado. Así es que nuestras felicitaciones a los principales directivos, ejecutivos, de todas las oficinas recaudadoras, como se llaman las oficinas locales de la Dirección General de Impuestos Internos, porque de verdad que están haciendo un gran trabajo y se está viendo en momentos difíciles, o mejor dicho, en momentos donde el crecimiento está siendo menor, donde ha habido un aumento en la tasa de política monetaria que ha encarecido el costo del financiamiento y eso afecta lógicamente las decisiones de consumo e inversión. A pesar de ese ambiente un poco complejo para las recaudaciones, se ha recaudado por encima de lo estimado, están por encima de la meta hasta el primer cuatrimestre de este año. Eso es una buena noticia porque lo que se proyecta es que ahora a partir de este segundo trimestre del año, pues que estamos en medio de él, en mayo, pues comience ya la economía dominicana a crecer un poco más que lo que creció durante el primer trimestre y eso podría coadyuvar a seguir mejorando las recaudaciones o que las mismas se mantuvieran por encima de lo estimado. Vamos a ver qué pasa, pero repito, hay que aquí ver el gran trabajo que se está haciendo, tanto la DGI como la Dirección General de Aduanas, con toda su mejora administrativa, con el despacho 24 horas y con, digamos, la inspección no intrusiva de los contenedores vía rayos X, así como el papel de la Tesorería Nacional, pues lógicamente estamos viendo una mejora en las recaudaciones y un aumento en la presión tributaria, aunque ligero y todavía muy por debajo de lo que requiere un país de ingreso medio como República Dominicana. Quería hacer este comentario porque a veces en un país tan difícil como República Dominicana para recaudar, donde la gente deja para último todos estos temas y donde una parte importante o la mayor parte de la recaudación viene vía impuestos al consumo, pues lógicamente el trabajo que hay que hacer desde la autoridad recaudatoria es cada vez más complejo porque requiere de un esfuerzo mayor para poder recaudar. De verdad que aquí a su director, al director de impuestos internos y a todo su equipo que vemos que están en los medios de comunicación, que tienen un programa educativo importante y que están orientando a la ciudadanía en ese aspecto, pues lógicamente nos merece respeto, consideración y admiración el trabajo que están haciendo en la Dirección General de Impuestos Internos, repito, en un ambiente complejo para recaudar. Así es que reitero nuestras felicitaciones. Así es que vamos a la pausa y continuamos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes.
Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la noche y ahora vamos a hablar un poco de economía internacional. Mucha gente me dice, Fabricio, me gusta cuando tú hablas de economía internacional porque entonces a veces uno ve las noticias y no sabe lo que hay detrás, no sabe cómo vincular las noticias internacionales con los intereses, con el tema de la invasión rusa a Ucrania y las decisiones geopolíticas que se están tomando. Pues vamos a ir un poco relacionando estos resultados con estos aspectos en una Europa que para muchos especialistas va camino a una recesión formal en términos económicos. Y vamos a ver cómo anda el principal motor de la economía de la zona euro, que es Alemania, que tiene una alta probabilidad de terminar este año en una recesión, aunque podría, de acuerdo a cómo se planifique o si de repente tiene un cambio en su trayectoria, pues podría, digamos que, no caer en recesión, pero tiene que hacer un esfuerzo importante porque hasta ahora la actividad económica en ese país se ha ido estrechando. Vamos a ver, señor director, un resultado en una de las industrias nodales de Alemania que tiene que ver con la industria química y farmacéutica. Vamos a ver la producción industrial de la producción química y farmacéutica en el primer trimestre de este año. Fíjense que ha tenido prácticamente una caída importantísima y hoy está en 90%, que cuando uno lo compara con los niveles previos a la pandemia, pues de verdad que está muy por debajo, incluso en la pandemia, porque ese fue uno de los países pues que más se vio beneficiado esa industria con todo el tema de las vacunas, y cabe recordar que en ese país algunos de los que crearon la vacuna de Pfizer pues trabajaban allí o eran oriundos de Alemania, pero también todos los implementos y todo lo que hubo que buscar para mantener este programa de vacunas pues hizo que la industria química y farmacéutica de Alemania pues también se viera beneficiada en ese momento. Fíjense cómo a partir después del año 2020 comienza a crecer en ese rebote, en ese crecimiento importante, hasta 2022 cuando llega la invasión rusa a Ucrania, que esa industria comienza a reducirse, ¿no?, en términos de actividad industrial. Y esto está altamente vinculado con el tema de la energía, porque esa industria química y farmacéutica tiende a demandar mucha energía, muchos derivados del petróleo para poder sustentar su producción. Cualquier actividad industrial
requiere de demanda energética importante. Así es que vamos a ver, señor director, la próxima lámina que quizás orienta más un poco de lo que ha pasado con el superávit comercial de la Unión, en este caso de Alemania, ¿no? Aquí está el superávit comercial, pero fíjense aquí, y esto es importante, donde cuando Alemania, cuando se descompone esa línea negra que es el superávit, ¿verdad? El superávit comercial de Alemania, que siempre es positivo, es una potencia, la principal potencia productiva e industrial de la zona euro. Fíjense que cuando se descompone en este fabuloso gráfico de Robin Brooks, un especialista reputado y de consulta obligada cuando se va a hablar de todo el tema de la zona euro, fíjense cómo el balance en términos energéticos es negativo cuando se descompone en el balance energético y no energético. Fíjense que el balance es negativo, pero cada vez menos, y cuando se compara con el balance de los productos o no energéticos, fíjense que es el gran superávit. Y eso es lo que está mostrando, es la gran dependencia energética que tiene Alemania. Y es que Alemania es quien ha sufrido con mayor fuerza el impacto de esta desvinculación de la economía global, de esta fragmentación económica que el propio Fondo Monetario Internacional había advertido y que se está produciendo. Alemania es la potencia industrial, pero no es autosuficiente en términos energéticos. Tienes que importar combustibles fósiles desde el resto del mundo para poder, digamos que, complacer o suplir la demanda de energía de todo su parque industrial. Ahí está la fuerte dependencia económica que aún mantiene Alemania, a pesar de que su principal socio comercial en materia de gas natural, que era Rusia, ya no lo es, ahora tiene que comprar desde países del norte de Europa y fundamentalmente desde Estados Unidos a precios más altos. Así es que quería poner esto en perspectiva, porque a pesar de ese aumento en el superávit, en la balanza comercial de Alemania, pues se proyecta que podría terminar en una recesión durante este año 2023. Vamos a seguir con este pequeño análisis en materia de la economía internacional, de qué es lo que ha estado pasando con estos temas. Fíjense que a pesar de que se habla de una reducción en el crecimiento económico esperado, pues la OPEP anunció un nuevo recorte y ha habido una suerte de rebote ligero en los precios de los derivados del petróleo, pero todavía están por debajo o muy por debajo de los $80, no han llegado ni siquiera a los 75, y en el caso del crudo de Texas, y es altamente probable que haya un efecto reversión más hacia los $70 el barril, a menos que ocurra cualquier evento bélico imprevisto. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Aquí. Fíjense qué es lo que ha estado pasando con este cambio, esta fragmentación económica global. Y es que los países productores de petróleo, pero fundamentalmente los países que están en esa zona que comienza a llamarse Eurasia, son los países que tienen un mayor superávit en la cuenta corriente. En el caso de China, China se ha convertido no solo ya en el principal exportador hacia el mundo, sino que hoy tiene un nuevo mercado que es Rusia, a quien le compra petróleo, pero le vende productos elaborados, manufacturados. Y lógicamente, fíjense lo que ha estado pasando con los países de esa Eurasia, fundamentalmente países como Rusia, China y Arabia Saudita, que es el país que tiene mayor fuerza
en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fíjense que los tres, claro, China a unos niveles de más de 400.000 millones de dólares durante el primer trimestre de este año 2023, pero estamos viendo cómo Rusia está en el entorno de los 180.000, de los 200.000 millones de dólares, y en el caso de Arabia Saudita en torno a los 170.000 millones de dólares. Esas son cifras que cualquier economía del mundo envidiaría, pero fíjense que la ventaja de tener petróleo por un lado y la ventaja de ser la economía con mayor aporte al PIB global, como es el caso de China, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional para los próximos 5 años. El gran mercado es China, el gran mercado de producción y exportación, pero también el gran mercado de importación de productos derivados del petróleo. Vamos a ver otra lámina para que ustedes vean cómo este efecto de la fragmentación económica ha tenido efectos mixtos o contrapuestos. Y esta lámina, de alguna manera, habla del primer, de cómo, a pesar de las sanciones que le han impuesto al país invasor, a Rusia, fíjense cómo esa línea punteada roja habla del último trimestre del año 2021, es decir, cuando se acabó el año 2021, fíjense que prácticamente el crecimiento, el Producto Interno Bruto de Rusia y de Ucrania era prácticamente igual, indexado a el último trimestre del año 2021, que fue un año de gran expansión económica luego de la salida de la pandemia. Fíjense que en ese punto rojo son prácticamente iguales el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, es prácticamente igual, tiene la misma trayectoria. Pero fíjense qué ha pasado después de ahí, después de la invasión rusa a Ucrania, esa línea negra que es el Producto Interno Bruto ucraniano, fíjense cómo se ha desplomado y ahora ha vuelto a crecer un poco. Y fíjense que el Producto Interno Bruto, que es esa línea azul de Rusia, si bien es cierto que está por debajo de lo que estaba en diciembre del año 2021, está hoy muy, pero muy por encima del crecimiento económico de Ucrania, cuando ya en diciembre del año 2001 eran prácticamente iguales. Eso es lo que está diciendo, y vamos al piso, señor director. Esa lámina de alguna manera está explicando que las medidas de restricciones que se impusieron a Rusia desde Occidente parece que no han logrado su cometido. ¿Por qué? Porque Ucrania se ha desplomado. Claro, Ucrania es el país que ha sido invadido y que ha tenido pérdida de su capacidad productiva por la destrucción que ha habido en varias de las ciudades principales, incluso en plantas de generación eléctrica por nucleares, también se han visto afectadas, y algunos de los puertos importantes. Pero aquí hay que señalar que quien más ha sufrido es Ucrania, y que las restricciones o las sanciones que le impuso Occidente a Rusia para debilitarlo respecto de que no podrían utilizar recursos para seguir, digamos, apoyando ese proyecto guerrerista que implica la invasión a Ucrania, pues parece que no está teniendo los resultados esperados. Ahí está la lámina, Rusia está por debajo y se está recuperando, pero cuando se compara con Ucrania, que se ha desplomado su Producto Interno Bruto, pues lógicamente no es igual. Claro, Rusia tiene detrás a China como principal destino de sus exportaciones energéticas, y lógicamente, si es la mayor economía del mundo en perspectiva durante los próximos 5 años, pues las exportaciones
y su balanza comercial superavitaria estarían garantizadas. Ojo, esto es una lección para Occidente y sus diseñadores de política. El mundo ya no puede regirse con las reglas comerciales que se regía en el año 1989, en el 90, ni hasta el año 2000. Hay una nueva realidad, hay un nuevo actor muy grande que parece estar del lado de China, del lado de Rusia, que es China, y la India, que ha jugado un rol ahí bastante activo, comprándole a Rusia crudo, refinándolo y vendiéndoselo a Occidente a precios más altos. Entonces lo que procede es buscar una salida a este conflicto, sobre todo porque los países importadores netos de combustible están sufriendo los problemas. Rusia quizá no sea tan fuerte como era antes, pero no es tan débil como lo es Ucrania hoy, a pesar de ese vendaval de ayuda que ha recibido por parte de Europa y Estados Unidos. Entonces, ojo, no está siendo tan fácil la ecuación en materia de economía internacional. Vamos a ver la siguiente lámina, porque aquí ha habido como un cambio en el poder comercial, más que en la regla de juego comercial, en los resultados, ¿no? Fíjense aquí cómo Rusia, estamos hablando de Rusia, el país invasor. Fíjense cómo las condiciones financieras de Rusia se han mejorado. Es decir, esa línea azul, mientras más arriba iba, estábamos hablando de 160 puntos base en su tasa de política monetaria. Y ahora, el 27 de abril de este año, esa tasa estaba por debajo de 100, una caída de más de 60 puntos base. Eso quiere decir que el crédito para los ciudadanos y las empresas que están establecidas en el territorio ruso han mejorado. Y han mejorado, entre otras cosas, porque su superávit comercial así lo explica. Y porque ahora están comerciando, o su principal socio comercial es China, que es un país que creció durante el primer trimestre en 5.5%, con una inflación menor a un 1%. Entonces, lógicamente, esto es una lección para Occidente, que comience a ver que ellos han hecho daño a Rusia, pero no han hecho el daño que esperaban, ni siquiera mínimamente. Ni siquiera mínimamente. Porque hoy la tasa de interés en Rusia está por debajo de lo que estuvo en febrero del año 2022, que fue cuando decidieron invadir a Ucrania. Entonces, ojo con esta cifra, porque podrían conducir a un cambio en la estrategia. Parece que la estrategia llevada hasta ahora contra Rusia no ha sido la más adecuada, dado los resultados. Parece que hay que buscar otra salida, una salida negociada, y ver qué se puede hacer con este conflicto que ha generado tanto daño a la economía global a través de un aumento en la inflación y una caída del poder adquisitivo de las personas y de las empresas. Entonces quería traer esto aquí con este análisis, con estas gráficas maravillosas de Robin Brooks, que tanto explican lo que está pasando en el mundo. ¿Qué ha pasado con otro país? Por ejemplo, vamos a ver cómo todo este conflicto también tiene implicaciones importantes en Latinoamérica, en las economías latinoamericanas y fundamentalmente en la economía más grande de Latinoamérica. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina. Miren qué ha pasado con el superávit comercial
de Brasil, que es no solo la economía más grande de Latinoamérica, sino miembro de los BRICS, ¿verdad? De esa organización comercial a nivel mundial, que es la más grande, porque cuando uno compara el PIB de los miembros del BRICS, es más grande que los del G7, de las principales economías desarrolladas del mundo. Me refiero cuando usted suma a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen un Producto Interno Bruto, una economía mayor que la que tienen los países del G7, las principales economías. Es decir, ese bloque representa hoy, en términos de magnitudes económicas, lo más grande que hay. Entonces, fíjense cómo estar en ese bloque implica para Brasil en términos de superávit comercial. Cuando uno ve ese enorme superávit comercial que está teniendo Brasil en lo que va de este año 2023, fíjense que esa barra roja es el principal destino de las exportaciones de Brasil. ¿Cuál es? China. China. ¿Cuál es el segundo? Ese que está amarillo ahí, Latinoamérica. Azul, claro, la zona euro, y otros países, que es esa franja que se pone gris, que son varios países, pero fíjense que cuando usted suma China y Latinoamérica, tiene más de la mitad, casi el 60% de las exportaciones de Rusia. Entonces, cuando usted ve al presidente de ese país visitando China, visitando Rusia, hablando de la necesidad de que se busque un acuerdo y que se pacifiquen los ánimos en ese tema, bueno, pues está hablando necesariamente en nombre de sus intereses comerciales. Vamos al piso, señor director. Cuando usted ve a Lula da Silva, a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, en una gira por China, por Rusia, después va a Europa, Portugal, España, Francia, Alemania, y habla de la necesidad de que se le busque una salida pacífica y que se sienten en la mesa de negociación los actores del conflicto, fundamentalmente Rusia y Ucrania, lo está haciendo representando sus intereses, porque para él hoy su principal socio comercial es China y su principal bloque económico son los BRICS. Y cuando usted suma sus exportaciones a China y a Latinoamérica, ahí están sus principales socios comerciales. Por eso estuvo la visita del presidente argentino recientemente a Brasil y hablaron de la necesidad de que para pagar los bienes de su intercambio comercial iban a buscar una moneda distinta al dólar para quitarle presión a Argentina, que tiene que buscar dólares para cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional en medio de una devaluación importante de su moneda y de una hiperinflación como la que están sufriendo. Entonces, ojo, lo que está pasando en el comercio internacional está íntimamente relacionado con el tema geopolítico, porque estamos pasando, como dije, del nearshoring al friendshoring. No estoy estableciéndome en materia de inversión cerca de los centros de consumo o le estoy comprando a quien vende más costo efectivamente, más barato, o quien produce de manera más eficiente. No, le estoy comprando a quien ideológicamente
está más cerca a quien es mi amigo, independientemente de si produce de forma más eficiente o si sus bienes son más baratos que otros con los cuales no comulgo en términos ideológicos. Y eso es peligroso, porque mientras eso suceda va a ser más difícil reducir el tema de la inflación, sobre todo la inflación subyacente, que es la que está teniendo más resistencia a la baja y de alguna manera mantiene la incertidumbre que estamos teniendo en términos comerciales. Porque, repito, se están reduciendo la cantidad de oferentes de materias primas y productos terminados y ahora le estoy comprando no al que vende más barato, sino a quien tiene afinidad ideológica conmigo, como país y como gobierno. Esto no tiene nada que ver con las reglas de juego que estuvieron vigentes desde la caída del muro de Berlín hasta hace 2 años. Esto ya no es libre juego, esto no es las ventajas comparativas de Ricardo, ni el tema competitivo, ni vinculado al tema de Porter, de las ventajas estratégicas. No, ya esto es otra cosa, que tiene que ver con decisiones políticas que están impactando el intercambio comercial y la economía a nivel global. Eso tenemos que aprenderlo, sobre todo las naciones más pequeñas. Y a los gobiernos hay que tratar de orientarlos en ese sentido. En el caso de una economía abierta, pequeña al mundo como República Dominicana, cuyo principal socio comercial son los Estados Unidos, pues lógicamente tenemos que seguir comerciando con nuestro principal socio comercial. Y aunque tengamos forma de diversificar nuestras exportaciones y y la inversión extranjera que viene a establecerse en el país, lo lógico es que nos mantengamos ojo avisor y sigamos viendo, oteando en el horizonte y tomando las decisiones que más nos convengan, siempre en beneficio del país. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Ideológicamente estamos más cerca de ellos, pero eso no quiere decir que no veamos un portafolio más amplio para tomar nuestras decisiones. Claro, este es un momento de mirar, observar, reflexionar y de alguna manera mirar en términos estratégicos futuras decisiones. Mientras tanto, es importante que los centros de pensamiento, tanto en la Cancillería y todos los elementos en materia comercial que están en el Ministerio de Industria y Comercio, comiencen a otear en la región, a ver cómo podemos buscar nuevos mercados, que ya lo estamos buscando, ya están apareciendo nuevos países cerca de la región, en la región latinoamericana, comienzan a emerger como mercados interesantes para las distintas o los distintos sectores de la economía dominicana. Comencemos a seguir pensando o a pensar fuera de la caja y ver cuáles son las mejores decisiones. Sé que estamos en un periodo electoral complejo, a 1 año de las elecciones prácticamente, pero es necesario tener un pensamiento estratégico. Siempre digo, la Cancillería la escuela diplomática tiene que comenzar a hacer seminarios, simposios de lo que está pasando en la economía mundial y cómo eso puede afectar de una u otra forma el posicionamiento de los distintos sectores de la economía dominicana. Eso hay que hacerlo. Hay que comenzar a abandonar esa vieja diplomacia y comenzar ya a vincularla a una burocracia y a una diplomacia más comercial. Para eso se necesitan especialistas en comercio internacional, en economía y finanzas, y comenzar a hacer unos análisis interesantes que hay que hacer en dicha materia. Es hora de salir, de hablar, de comenzar a ver
porque el mundo es ancho y ajeno, y cuando usted pierde una oportunidad o se cierra una puerta, pueden abrirse 3, pero hay que tocarlas, hay que ir a abrirlas, hay que salir de la zona de confort en que está la Cancillería Dominicana. Más allá de temas importantes como es el tema fronterizo y el esfuerzo que se está haciendo, innegable, y de verdad que hay que reconocerlo, pero hay que abrir un poco más la estrategia comercial dominicana, que es la que no estamos viendo. No estamos bien, y no por falta de capacidad, porque tengo entendido que el canciller es una persona que conoce bastante bien estos temas, pero creo que está muy enfocado en un tema y está descuidando otros. Estos son momentos fundamentales porque cualquier nuevo socio comercial que podamos adquirir va a ser relevante para el crecimiento y el desarrollo económico futuro de nuestro país. Vaya nuestra reflexión en materia de economía internacional, y ojalá que las autoridades, o por lo menos la academia diplomática, que sé que está trabajando y formando a los futuros diplomáticos del país y a los actuales, comiencen a hacer estos simposios, este intercambio de ideas que traigan especialistas internacionales con especialistas locales, y ver un poco cuál va a ser la estrategia de inserción comercial de República Dominicana en el futuro. Así es que quería terminar con eso en el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la sintonía, y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.